Mi hermano, le invito a que abramos nuestras Biblias y que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 23 al 31. El tema de hoy, hermanos, es la oración exitosa. La oración exitosa. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Cuando lo tengan, hermano, me da un fuerte amén, le damos lectura a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Tenemos todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con el nuevo la palabra de Dios. Aleluya. Maravilloso Señor, Padre bendito, te alabamos y le bendecimos en esta mañana, Señor, porque grande y poderoso es usted, maravilloso Señor, creador de los cielos y de la tierra, bendito Dios. Usted es el Dios verdadero, el único Dios vivo que existe sobre esta tierra, bendito Dios. En esta hora, maravilloso Señor, le pedimos, Padre Santo, que sea su Santo Espíritu que ministre esta palabra, bendito Dios, que sea su Santo Espíritu que se ponga el control de mi vida, bendito Dios, porque no quiero ser un obstáculo, no quiero ser un impedimento, bendito Dios, para que su palabra en esta hora sea oída, bendito Dios. Más bien quiero ser una herramienta, bendito Dios, una herramienta suya, bendito Dios, para que su palabra sea escuchada y que toque nuestros corazones, bendito Dios, y que nos ayude, bendito Dios, a poder transformarnos, bendito Dios, mediante su palabra, Padre Santo. En esta hora también, bendito Padre, venimos pidiendo por esas peticiones que los hermanos han traído hasta este lugar, Señor. Sabemos que usted es un Dios grande en misericordia, sabemos que usted es un Dios poderoso, bendito Dios, que para usted no hay nada imposible, bendito Dios. Por ello depositamos estas peticiones, Señor, en sus manos, Señor, y pedimos que ore, maravilloso Dios, que ore, bendito Padre, conforme a su voluntad y su misericordia, bendito Padre. Pedimos que sea usted respondiendo, bendito Dios, a estas peticiones que mis hermanos han traído, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, maravilloso Padre. Gracias, Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este tema, hermanos, es un tema muy importante para nosotros que somos creyentes. Así es. Un tema que se podría decir algo muy indispensable en nuestra vida cristiana. Porque, hermano, la oración es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Así es. Lo que nos da vida espiritualmente. Así es, amén. ¿Sí? Entonces, hermano, este es un tema que todos lo debemos de tener muy presente en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio de la oración Dios obra en nuestras vidas. Así es. Dios cambia y transforma nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Por eso es importante de que nosotros, hermanos, practiquemos la oración. Aleluya. Porque si nosotros no practicamos la oración, entonces Dios no va a poder obrar en nuestras vidas. Porque nosotros no le permitimos que Él obre en nuestra vida. Así es. Por ello, este es un tema muy importante, hermanos, de que nosotros, hermanos, tengamos esa comunión con Él. Porque eso es orar.
tener una comunión con Dios, hablar con Dios. El tener una comunión, hermanos, es de dos personas, ¿sí? La persona que habla y la otra que escucha. En nuestro caso, hermanos, cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios y Él nos escucha. Y muchas veces también Él nos habla y nosotros escuchamos. Amén. Entonces, hermanos, de eso se trata la oración, de que nosotros tengamos esa comunión con Dios, porque Él es real, Él existe, Él nos escucha. ¿Sí? Y esa es la convicción que nosotros tenemos, que creemos que cada vez que doblamos rodillas y oramos a Dios, Él nos va a escuchar. Amén. ¿Sí? Por eso, hermanos, esto es un tema muy importante para nosotros. Pero también hay algo, hermanos, de que hay mucha gente que dice que también ora. ¿Sí? Los religiosos dicen que también oran, pero más bien no oran, sino que ellos rezan, porque ellos repiten las mismas palabras. ¿Sí? Repiten lo mismo y lo mismo. Pero hay personas, hermanos, de que dicen que Dios les responde. Que Dios responde a lo que ellos piden, a lo que ellos hablan. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, aquí la Biblia, en este libro de los Hechos, nos da un ejemplo cómo es una oración exitosa. ¿Sí? Porque no cualquier oración o cualquier rezo Dios va a responder, sino que hay que saberlo hacer. Hay que saber orar. Hay que saber cómo pedirle al Señor. ¿Sí? Y aquí, hermanos, vemos un ejemplo de que nos da aquí la palabra de Dios. El orar para nosotros, hermanos, como le digo, es tan importante como el respirar para nosotros. Porque cuando una persona respira, hermanos, significa que tiene vida. Así es. Que está vivo. ¿Sí? Si una persona deja de respirar, entonces significa que está muerta. ¿Sí? Así debe de ser la oración para nosotros. ¿Sí? Que si nosotros practicamos la oración, significa que vamos a seguir teniendo vida. ¿Sí? Pero si la descuidamos y no la practicamos, entonces vamos a llegar a un estado de morir espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, hermanos, así de importante debe de ser la oración para nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 23. El versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vamos a repasar un poco, hermano, qué había sucedido antes de esto. Antes de esto, ¿qué había sucedido? Vamos a irnos hasta allá al capítulo 2, hermanos, cuando vemos que se dio la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y de ahí, hermanos, muchos dijeron que qué les pasaba a estas personas, que pensaban que quizás estaban ebrios. ¿Sí? Y de ahí se levanta Pedro, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y comenzó a dar su discurso. Comenzó, hermanos, a evangelizar a las personas. Y de ahí vemos el resultado de que se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Y la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba en crecimiento en ese momento. ¿Sí? De ahí, hermanos, en el capítulo 3, vemos de que Pedro y Juan subían al templo a orar como lo acostumbraban. Y ahí vemos, hermanos, un evento, un acontecimiento también muy importante y maravilloso. Porque ahí nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, que fue la sanidad de un cojo de nacimiento. ¿Sí? Esta persona dice que estaba todos los días en la puerta del templo, en el portón del templo, y estaba ahí por la razón porque él pedía limosna. Esa era la forma de vivir de este hombre. Pero que cuando Pedro y Juan pasaban por ese lugar, él les pidió limosna y ellos le dieron lo que ellos podían darle. No tenían dinero, no tenían oro para entregarle a esta persona enferma, sino que lo que le dieron fue la sanidad por medio de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Y ahí, hermanos, también sucedía algo que todos estaban admirados, porque de cuando esta persona fue sanada, vieron de que él saltaba y alababa a Dios, y todos admirados y atónitos, porque a ver qué había sucedido. ¿Sí? Algo que nunca habían antes visto, quizás, de que una persona que era cojo de nacimiento, imagínese usted, hermanos, de que no podía mover sus pies, pero de repente se le vuelven normales los pies, las piernas, y él comienza a saltar y a alabar a Dios. Algo
bastante impactante, hermanos, algo maravilloso, Claro. sí, que eso solo el Señor lo puede hacer. Amén, así Sí, es. y de eso estaba hablando la gente, y cómo es posible de que estos dos hayan hecho esto, ¿sí? Y ahí, hermanos, viene Pedro y se levanta nuevamente con su segundo discurso, donde explica que no son ellos quienes hicieron el milagro, sino que fue en el nombre de Cristo Jesús por el cual fue sucedido este milagro. Claro. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí hay algo muy importante. Esto es lo que estaba sucediendo. En eso estaban ellos dos, Pedro y Juan, hablando, ¿sí? Cuando llegaron los sacerdotes y los saduceos, ¿sí? Y a ver qué estaba sucediendo y que por qué ellos estaban evangelizando a las personas, por qué le estaban predicando, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estas personas eran religiosas y a ellos les tocaba hacer eso. Entonces ellos no podían permitir de que otra persona esté hablando que para ellos era algo que era falso, pues. Del que el milagro que había sucedido era hecho en el nombre de Cristo Jesús. Pero estos sacerdotes y estos saduceos eran religiosos, no creían en Jesús. Por lo tanto, ellos no podían dejar que siguieran hablando ese tipo de cosas. Y lo que hicieron fue llevarse a Pedro y a Juan a la cárcel. Lo llevaron a la cárcel. Y al día siguiente dice que los interrogaron. Y le preguntaron nuevamente cómo fue de que había sucedido ese milagro. Y ellos otra vez le dijeron nuevamente que había sido en el nombre de Cristo Jesús por el cual esa persona había recibido la sanidad. Así es. ¿Sí? Y ahí, hermanos, en ese discurso que había dado Pedro, también se dio la conversión de 5,000 personas más. Así es, amén. ¿Sí? Amén. Y ahí Amén. la iglesia seguía creciendo. Gloria a ¿Sí? Dios. Entonces, el día siguiente, como lo estaban interrogando, hermanos, continuaban ellos diciéndole cómo había sucedido esto. Y al final, como ellos no encontraron con qué acusarles y tenerlos siempre en la cárcel, los dejaron libres. Pero con la condición y los amenazaron para que ellos no siguieran predicando más en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Así fue como ellos salieron de la cárcel. Pero aquí, hermanos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice que ellos se fueron allá a la congregación y explicaron todo a la congregación. Le explicaron todo ese caso, qué es lo que había sucedido y qué es lo que iban a hacer ahora. La pregunta de hoy, ¿qué hubiera hecho ahora un cristiano ante tal semejante situación? ¿Qué hubiera hecho? Imagínense que una persona que está predicando en las calles y llega a las autoridades y le dicen, no puedes predicar en este lugar. Si quieres seguir predicando, lo vamos a impedir y te vamos a llevar a la cárcel. ¿Qué es lo que hace hoy en día un cristiano? ¿O qué puede hacer? Lo que hace, bueno, lo normal podría ser es, bueno, agarrar su equipo e irse, ¿verdad? Y ya no seguir predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y quedarse así. O eso es lo más lógico que una persona puede hacer hoy en día, ¿sí? Y decir, bueno, ya no, como no podemos seguir predicando la palabra de Dios, ya no lo vamos a hacer, ya no vamos a salir a predicar a las calles. Eso es lo que posiblemente algunas personas hagan, ¿sí? Pero aquí, hermano, vemos de que ellos lo que hicieron fue en el 24, en el versículo 24, vamos a leer, dice que, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Lo que ellos hicieron, hermanos, es orar al Señor, orar a Dios para ver qué podían hacer ellos. Eso es lo que hicieron ellos, ¿sí? Pero lo maravilloso aquí, hermanos, es la forma de cómo ellos comenzaron a orar. Lo que le decía en el versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz, o sea, todos juntos, y dijeron, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dijeron, soberano Señor. Hermanos, ¿cómo son las oraciones de hoy en día de los cristianos? ¿Cómo son las oraciones de hoy en día? Nomás comienzan a orar, dicen, Señor, deme esto, Señor, quiero esto, Señor, necesito esto, Señor, necesito que usted haga esto por mí, Señor, yo quiero que usted me ayude con esto. Solo de pedir y pedir. Amén, Padre. Esas son las oraciones ahora de cristianos, de pedir y pedir. Pero aquí, hermano, esto lo que hicieron los apóstoles, dice que todos juntos, unánimes. Eso es muy importante, hermanos. Todos juntos, unánimes. Pero ¿qué sucede hoy en la iglesia en el tiempo de oración? El hermano que está dirigiendo dice, hermanos, levantemos nuestro clamor, no callemos nuestra boca, todos juntos oremos y pidamos al Espíritu Santo que venga y nos llene. Pero ¿qué sucede en ese momento? Muchos están roncando por el día. ¿Sí? Otros están pensando en otras cosas. No están en la oración. ¿Sí? Y los demás que están ahí con el Espíritu Santo pidiendo la llenura, ellos sí se están gozando. Pero los demás, no, hermanos. Aquí el problema es que todos, dice aquí que todos estaban juntos pidiendo, ¿sí? Pidiéndole al Señor. Todos juntos, ¿sí? Y así debe ser hoy en día. Todos juntos debemos de unirnos en un mismo sentir, ¿sí? Todos debemos de sentir eso, hermanos, de pedir la llenura del Espíritu Santo. Es lo que dice, hermano, Filipenses en el capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos, hermanos, en oración debemos de pedir una misma cosa, ¿sí? Una misma cosa, todos debemos de sentir lo mismo, ¿sí? Por eso también el apóstol Pedro también lo dice en el capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, ¿sí? Hermanos, la iglesia debe de estar unida. Y cuando la iglesia está unida, entonces llega un momento de que todos tienen el mismo sentir. Todos tienen la misma necesidad. Todos quieren pedir lo mismo. ¿Sí? Pero hoy en día, hermanos, la iglesia está dividida. La iglesia no está unida, sino que está dividida. Y otros están perdidos en la oración. Como no tienen la costumbre, no la practican, entonces en el momento de la oración, entonces no están en lo que está en la iglesia. ¿Sí? No está en lo que está en la iglesia. Ese es el problema de hoy en día. De que cuando en el tiempo de la oración, que todos deberíamos de aprovechar, de tener la comunión con Dios, muchos están ausentes. Presentes, pero ausentes. ¿Sí? Porque su mente está en otro lugar. ¿Cierto? O su mente está apagada. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, todos debemos de pedir ese avivamiento en ese momento. Todos debemos de pedir ese avivamiento, ese que se vuelva a encender ese fuego nuevamente. Así es. ¿Sí? Para que todos podamos orar al Señor. ¿Sí? Y aquí decía, hermanos, como les decía, versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos comenzaron su oración alabando a Dios. Así es. ¿Sí? De esa forma nosotros debemos de comenzar nuestras oraciones, alabando a Dios. Así es. Porque Dios, hermano, no es como una tienda o el súper que usted solo va a agarrar y a pedir. ¿Sí? No es que usted va a pedir tomates, deme 2 tomates, deme ¿qué? Pan, lo que sea, papas. No es así de solo pedir. Aleluya. Es de alabar a Dios. Amén. Y alabar a Dios no solo es cantarle a Él, Sí. sino que hablar de las maravillas que Él hace. Así es. De lo maravilloso que Él es. Aleluya. Imagínense cómo ellos expresaron, que decían, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Sí? Nosotros debemos de alabar al Señor. Aleluya. Debemos de decirle a Él lo que Él es. Así es. Y no es porque Él necesita saber quién es Él, no. sino porque nosotros necesitamos
reconocer quién es Él para nosotros. Así es. Somos nosotros que necesitamos saber quién es Él en nuestra Claro. vida. ¿Sí? Por ello debemos alabarle. Y cuando nosotros alabamos a Dios, nos estamos humillando delante de Él. Amén. ¿Sí? Porque realmente estamos dando a conocer que realmente lo más grande. nosotros le conocemos a Él. Señor. Y reconocemos que Él es nuestro Dios. Así es. Por eso es importante de que cada vez que nosotros iniciemos nuestras oraciones, que comencemos a alabarle a Él. Así O es. en otras palabras, debemos de enamorarlo a Él. Amén. ¿Sí? De esa forma, hablarle bonito. ¿Sí? Aleluya. Así, enamorarle al Señor. Gloria a ¿Sí? Dios. Pero el problema es eso, hermano, de que muchas veces nosotros no alabamos al Señor, sino que vamos, como dicen, hacia los salvadoreños, al mandado, ¿verdad? Esto necesito y esto le voy a pedir al Señor. ¿Sí? Lo demás queda para después. No, hermanos, lo principal es que nosotros nos humillemos delante de Dios. Así Que es. nosotros, hermanos, le alabemos en todo momento al Señor. claro. Sí, para que Él se sienta agradado de nosotros. Aleluya. ¿Sí? Porque así nosotros, hermanos, le damos a conocer a Él de que verdaderamente le amamos. Porque en este caso, hermanos, los que son padres, cuando le hablan a sus hijos, ¿cómo le hablan a los niños? Ay, mi niño lindo, bonito y todo eso, ¿verdad? Sí. Así con cariño, todo Sí, eso. amén. De esa forma, le hablan así porque ellos aman a sus hijos. Claro. ¿Sí? Y si nosotros amamos a Dios, también le podemos hablar de esa manera. Claro. ¿Sí? El problema es que muchas veces nosotros los hombres somos algo duros, ¿verdad? Y no podemos decir ese tipo de palabras. Claro. ¿Por qué? Porque quizás el machismo todavía está dentro, Ay, ¿verdad? Señor. Pero no debe de ser así. Si nosotros cuando somos hijos de Dios somos otras personas. Aleluya. Somos diferentes. Así Ahora es. sí podemos hacerlo. Claro. Entonces, hermanos, nosotros debemos de alabar al Señor. Así es. Sí, no solo ir al mandado, no solo de pedir y pedir, ¿verdad? Sino que también es alabar al Señor. Y aquí seguía en el versículo 25, decía que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí, hermanos, ellos citaron, y lo citaron de memoria, el Salmo 2. El Salmo 2, versículo 1. Fue lo que citaron ellos. Lo citaron para conocerla, porque ellos conocían la palabra de Dios. Y le estaban diciendo a él de que él, lo que le estaba sucediendo a ellos, él ya lo había hablado, ya lo había dicho antes. Y por lo tanto, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. De que ellos habían tenido esos problemas con ellos. Y que su Hijo Jesucristo iba a ser crucificado. Y aquí lo dice, que porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer por cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que ellos estaban pasando en ese momento ya había sido predecido por la palabra de Dios. Entonces ellos ahí estaban reconociendo de que verdaderamente Él es un Dios vivo, un Dios que verdaderamente Él lo que habla es verdad, ¿sí? Por lo que había hablado antes se estaba cumpliendo en ese momento, ¿sí? Entonces, hermanos, es así como debemos nosotros iniciar las oraciones. En el versículo 29, vamos a leer el versículo 29 y 30, vamos a ver qué fue lo que ellos pidieron en su oración. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos habían iniciado su oración alabando al Señor, ¿sí? También habían hablado de su palabra. Pero aquí, en estos dos versículos, 29 y 30, ellos exponen sus peticiones al Señor. Y son
prácticamente tres peticiones las que ellos hacen. Que dice: Señor, mira sus amenazas. Imagínense, hermanos, eso es lo que piden ellos, que miren sus amenazas de los saduceos, la amenaza que les habían hecho a ellos, de que no les permitían seguir predicando en el nombre de Jesús, porque si no, nuevamente los iban a encarcelar, ¿sí? Y ellos lo que pidieron fue que mirara sus amenazas, o sea, que las tomara en cuenta, ¿sí? No le pidieron que quitara las amenazas, no le pidieron que quitara ese problema, no le pidieron que le librara de ese momento, sino que simplemente le dijeron que mirara las amenazas, ¿sí? Como segunda petición le dijeron: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, ¿sí? Esa es la otra petición, que con denuedo, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. O sea, no le pidieron que, como decía, no le pidieron que ellos se les terminara el problema, que Él era Dios y que les podía ayudar y que los podía sacar de ese problema, y que Él podía hacer todo para que ellos pudieran predicar libremente la palabra de Dios. No les pedían que les quitara ese problema, sino que más bien ellos estaban pidiendo que les diera libertad de expresión, que les diera ese valor, que les diera esa confianza para poder seguir predicando en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén, eso es lo que ellos estaban pidiendo. Claro. Imagínense, eso es lo que estaban pidiendo. Y como tercera petición le dice: extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Como tercera petición, lo que ellos hacen, hermanos, es que se concedan sanidades y milagros en el nombre de Cristo Jesús. Esto como señal que verdaderamente Dios es poderoso. Porque cuando ellos predicaban la palabra de Dios, ellos hacían sanidades, ellos hacían milagros para que las demás personas pudieran creer verdaderamente, ¿sí? Entonces, por eso que ellos pedían esto. Ellos no pidieron, hermanos, otras cosas. Como les digo, no pidieron que se les quitara ese problema, ¿sí? No pidieron como les digo, no pidieron que ya no siguieran con ese problema que tenían, sino que más bien pedían esa autoridad, pedían la cobertura del Espíritu Santo, pedían el respaldo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿qué sucede hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que pide la iglesia hoy en día? ¿Sí? Imagínense aquí, esta iglesia estaba pidiendo que les permitía hablar con de nuevo la palabra de Dios, ¿sí? Y que les permitiera poder hacer milagros y sanidades, ¿sí? Eso es lo que estaba pidiendo la congregación de ese tiempo. Ahora, la congregación de estos tiempos, ¿qué está pidiendo hoy en día? ¿Sí? Lo que pide son: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, que me aumenten el salario en el trabajo, ¿sí? Los jóvenes que dicen: Señor, que me haga caso la fulanita, ¿sí? La chica, Señor, que se fije en mí, ¿sí? Es lo que pide la iglesia hoy. O Señor, que me provee un celular para ver el Facebook todos los días, ¿sí? Es lo que está pidiendo la iglesia hoy en día. No, hermanos, aquí tenemos el ejemplo de lo que la iglesia primitiva estaba pidiendo. Estaba pidiendo la llenura del Espíritu Santo, estaba pidiendo el respaldo del Espíritu Santo. Es lo que nosotros debemos de pedir. Imagínense que la iglesia acababa de ser ungida con el Espíritu Santo, a pocos días, por decirlo así, pero nuevamente estaba pidiendo esa cobertura, nuevamente estaba pidiendo la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Pero en la iglesia de hoy, ¿qué pide? Pedimos la cobertura del Espíritu Santo, pedimos la llenura del Espíritu Santo hoy en día. Hermanos, es lo principal que nosotros debemos de pedir en nuestras oraciones. Gloria a Dios. Es lo principal, la llenura del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, nosotros podemos caminar libremente en este mundo. Podemos predicar la palabra de Dios con autoridad en este mundo. ¿Sí? Hermanos, es lo que debemos de pedir. ¿Sí? Esto es algo indispensable en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? No pidamos comodidades, no hay que pedir carros, no hay que pedir casas. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios, que eso va a venir por añadidura. Jesús decía: buscar primero el reino de los cielos
y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo que nosotros debemos de pedir hoy en día. ¿Sí? La llenura y la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Porque eso es lo que nos permite a nosotros poder caminar libremente, poder ver el peligro. ¿Sí? El Espíritu Santo nos aparta del peligro. Y sobre todo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder convencer a los demás de que hay un Dios verdadero y que se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de pedir, hermanos. Ya no podemos seguir pidiendo otras cosas. Esas cosas que sí las necesitamos, sí. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce lo que necesitamos. Y Él se va a encargar de proveernos todo eso. ¿Sí? Que se la podemos pedir, sí la podemos pedir. Pero como en segunda posición. Lo principal es lo espiritual. Lo principal, lo espiritual, y después vendrá todo lo material, que Él se va a encargar. Claro. Por ello, hermanos, esto fue lo que ellos pidieron. Eso es lo que nosotros debemos de pedir siempre, la llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Sí? Vamos al punto 3, el versículo 31, que dice: Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, la respuesta de parte de Dios. Aquí vemos de que las oraciones que ellos estaban haciendo tuvo éxito. ¿Sí? Fue un gran éxito. ¿Por qué? Porque Dios respondió. Amén. Porque Él dice aquí la palabra que ellos pudieron hablar con de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Lo estaban pidiendo todos juntos, eso es lo que querían. Y Dios les concedió eso. Dios respondió. ¿Y cómo respondió Dios? Dice que respondió. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Sí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, no significa que también va a suceder lo mismo, ¿no? ¿Sí? No significa que cuando nosotros pidamos el alimento de Dios, va a temblar. No necesariamente, pero Él va a responder que eso sí, Él va a responder, sí. Él va a responder con esa unción si todos la pedimos. Así es. Él va a responder con ese avivamiento si todos la pedimos. ¿Sí? O va a responder a aquella persona que se la pide. Así es. ¿Sí? Porque es lo que sucede hoy en día en las iglesias. Porque algunos piden la unción y otros no. Entonces lo que la están pidiendo ellos reciben. Ellos se gozan. ¿Sí? Lo que piden la unción del Espíritu Santo reciben de parte de Dios. Claro, así ¿Sí? es. Por lo tanto, hermano, es lo que nosotros debemos de hacer. Buscar siempre la respuesta de Dios mediante nuestras oraciones. ¿Sí? Es lo que nosotros debemos de hacer. Dice que el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esta es una forma de llamar a esta respuesta divina de avivamiento, como les decía. Hermanos, esta oración nos muestra grandes principios espirituales. Vamos a leer en el 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5. 2 de Corintios, capítulo 10, 4 y 5, dice, hermanos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Nosotros, hermanos, debemos de tener bien en cuenta que nosotros estamos en una lucha continua, ¿sí? Y que nuestras armas no son materiales. Nuestra arma principal es la palabra de Dios. Aleluya. Y el respaldo del Espíritu Santo es lo que nos hace a nosotros fuertes y poderosos. Señor, así ¿Sí? es. Por eso que nosotros debemos de buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Porque aquí decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Hermanos, solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios son nuestras armas para el cristiano. Así ¿Sí? es. No necesitamos camionetas blindadas.
No necesitamos de guardaespaldas, sino que lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios que siempre la tenemos que andar. ¿Sí? Es lo que nosotros necesitamos. Y lo que también decía, hermanos, Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, que dice: entonces respondiendo, y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo es con el Espíritu Santo de Dios, el cual nosotros podemos tener ese poder, esa fuerza para poder predicar el Evangelio. Gloria a Jesús. Porque toda aquella persona, hermanos, de que ha recibido a Cristo Jesús, se hace acreedor de la misión, que es la gran comisión, ¿sí? De ir y predicar por todo el mundo el Evangelio, ¿sí? El reino de los cielos. Eso es lo que todos debemos de hacer, porque toda persona que ha recibido a Cristo se vuelve acreedor de esta misión, y por lo tanto debemos de cumplirla. Nosotros debemos de cumplir esta comisión de siempre llevar la palabra de Dios, esa palabra de salvación a todos los lugares. Por lo tanto, solo con el Espíritu Santo podemos hacerlo. No hay otra forma. Hermanos, ya nosotros debemos de dar el siguiente paso, ¿sí? De subir de nivel. Ya dejemos las cosas materiales en segundo plano. Pidamos lo espiritual principalmente, porque de eso nosotros vamos a beneficiarnos mucho. Es así como Dios va a responder nuestras oraciones. Así que, hermanos, es necesario de que todos pongamos en práctica la oración. Que alabemos principalmente al Señor, que nos humillemos delante de Él y que pidamos primero lo espiritual, para que después Él se encargue de lo material. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor.